Tenemos el privilegio de contar con nosotros a un pastor de la Asamblea Apostólica. Hace unos meses atrás participé vía Zoom de una conjunta de obispos en Estados Unidos, los presidentes de cada país participamos, algunos presencialmente, otros a través del Zoom, y el pastor Sarabia contaba su testimonio. Realmente me impactó, me emocionó. Él va a estar contando más detalladamente y como que Dios puso en mi corazón poder tenerlo con nosotros en esta oportunidad. Agradezco a la mesa directiva también que se emocionaron, se entusiasmaron y bueno, se pudo lograr tener con nosotros la bendición de contar con el pastor Sarabia. Jesús Sarabia, ese es el nombre, tiene 49 años de edad, su esposa, una hermosa familia, su esposa, nuestra hermana Marisol, y él es padre de dos niñas de 9 años, Galilea y Sofía Sarabia. Nuestro hermano fue ordenado al ministerio a los 21 años de edad, allí en Guadalajara, en Jalisco, México. Fue presidente también en el servicio al Señor, presidente distrital de la Fraternidad de Jóvenes del Distrito Occidental, allí en México, el periodo 2000 a 2004. Inició la plantación de la iglesia, presta atención a esto, en junio del 2016, es decir, en este mes de junio hace 8 años, que comenzó, ¿dónde? En la sala de su casa, en el comedor, el living o como quiera usted llamarlo, tal vez la la única pieza que tal vez tenga donde se reúne la familia. Bueno, allí en la sala de su casa comenzó la reunión familiar con algunos amigos, unas 18 personas en la ciudad de Stockton, California, en Estados Unidos, donde hoy se ha levantado la iglesia. En agosto del 2017 fue ordenado ya oficialmente la iglesia de nuestro hermano, fue, digamos, oficialmente nombrada como la tercera iglesia de la ciudad de Stockton. Nuestro hermano tiene en la actualidad una membresía de cerca de 700 miembros y en la conjunta de obispos habían comentado que tenía unos cuantos en los próximos meses, no sé si ya lo hizo o estará pronto a hacer unos cuantos nuevos para bautizar. Es una iglesia muy dinámica, con alto crecimiento y de un ministerio que está impactando a multitudes. Para mí y para todos los que estamos a través del Zoom, es un privilegio, es una bendición, Pastor Jesús Sarabia, tenerlo con nosotros. Y como dijo el obispo Adrián en privado y también por este medio, tómese el tiempo que necesita bueno, sernos de bendición. Sé que Dios ha puesto muchas cosas en su corazón y queremos escucharlo. Adelante, Dios lo bendiga y lo use en gran manera. Amén, obispo. Le doy honra y gloria a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir este tiempo con todos ustedes. A la distancia les mando un abrazo, un saludo a todos. Obispo Alberto, Dios le bendiga. Gracias por sus finas atenciones y la confianza que ha depositado sobre nosotros. Obispo Adrián, gracias también por este tiempo en el que hemos estado en comunicación. Aunque no tenemos el gusto y el privilegio de conocernos en persona, siento que ya los conozco y le pido a Dios que un día me dé la oportunidad de así hacerlo, de conocernos en persona y de poder compartir un tiempo agradable. Amén. En cualquier rincón del mundo siempre es bueno tener hermanos en la fe y poder compartir momentos de amistad. Hermanos, gracias a todos los que están aquí presentes, a la mesa directiva, pastores, al ministerio, liderazgo de las iglesias, a todo el pueblo que está congregado. Para mí es verdaderamente un honor el poder tener y compartir este tiempo con ustedes. Como bien decía el obispo Alberto, siempre hay oportunidad para crecer y conocer. Entonces, espero que lo que veamos el día de hoy sea también una de esas oportunidades donde el Señor nos permite, a través de los testimonios y a través de lo que Él está haciendo con su iglesia, poder edificarnos mutuamente y también, ¿por qué no?, aprender algunos métodos, sistemas diferentes. Realmente no creo que estemos reinventando la rueda o trayendo algo nuevo. Simple y sencillamente queremos compartir lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Hemos sido testigos de un mover poderoso de la mano de Dios y de cómo Él se está manifestando. Si alguno de ustedes hace Google
la ciudad de Stockton, California. Estamos en el norte de Stockton, California. Y yo siempre le digo a la congregación que estamos en la ciudad más hermosa del país, en la más bonita, y constantemente me conocen porque me refiero a la ciudad de Stockton como la hermosísima ciudad de Stockton, California. Sin embargo, si usted hace algo de investigación acerca de esta ciudad, está considerada como una de las 3 peores ciudades para vivir en toda la nación de Estados Unidos. Y yo creo que el Señor no se equivoca donde a uno lo envía, ¿verdad? Aquí había necesidad y aquí el Señor nos envió. También es una ciudad donde el 40% de sus habitantes está compuesto por habitantes latinos. Tenemos hermanos de todas las nacionalidades que ustedes mencionaron aquí. Tenemos hermanos de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Venezuela. Todo Centroamérica está aquí también representado. Y de hecho, una vez al año, en el mes de septiembre, tenemos un servicio muy hermoso que le denominamos Orando por las Naciones. Así que les quiero dejar saber a todos mis hermanos que están aquí presentes, tenemos años orando por todos ustedes para que la gloria y el poder de Dios se derrame de una manera sobrenatural, sobre todo en estos tiempos que la venida del Señor ya se acerca más que nunca, amados hermanos. Así que quiero compartirles a ustedes el día de hoy nuestro testimonio de una manera virtual. Quisiera también compartirles a ustedes el gozo y el sentir que tenemos, no solamente yo como pastor, sino toda la congregación, de ver lo que Dios ha hecho en estos años. Pero realmente no es solamente lo que Dios ha hecho en estos 8 años. Yo siempre he celebrado el aniversario de junio del 2016, que fue cuando mi esposa, mis 2 niñas, que en ese entonces estaban de brazos, y un servidor decidimos abrir la puerta de la casa y empezar a plantar la obra, a la cual hoy le llamamos Covenant Ministries. En español es Ministerios de Pacto. Y gracias a Dios por mi esposa, gracias a Dios porque permítanme, me está mandando aquí ya. Mi esposa por el apoyo que me ha dado, que me ha brindado siempre, porque en muchas de las ocasiones cuando empezábamos a plantar la obra, pues la única congregación era ella. Mi esposa se sentaba enfrente de mí y yo le compartía a ella la visión y el plan de trabajo y hasta la enseñanza. Aprovechábamos cuando no llegaba nadie para irnos por ahí a tomar un café y hacíamos 2 cosas en una, ¿verdad? Teníamos nuestra reunión semanal y aparte pues teníamos un rico café en familia. Pero la obra fue creciendo y Dios fue respaldando la visión que Él puso en nuestro corazón. Y si está bien con ustedes, Obispo Alberto, Obispo Adrián, me gustaría que presentáramos en este momento el video que habla un poquito acerca de nuestra trayectoria. Sí, cómo no, ahí vamos. Al cruzar estas puertas, es difícil imaginar el milagroso viaje que ha sido necesario transitar para llegar hasta aquí. En realidad, la historia de Covenant Ministries comienza hace más de 40 años y a cientos de millas de distancia. Da inicio con un padre que heredó una visión clara y una fe sólida en el corazón de su familia. En la década de los 80s e inicio de los 90s, en Zapopan, Jalisco, México, el reverendo Jesús Sarabia Sr. dedicó cada fibra de su ser a nutrir y avanzar el reino de Dios como pionero del sistema celular en aquel país. Con sus enseñanzas y ejemplo, plantó una semilla a través del discipulado que crecería para impactar las vidas de multitudes, aún mucho después de que el Señor lo llamara a su presencia. Años después, en el norte de California, su hijo, Jesús Sarabia Jr., comenzaría una reunión semanal en casa para estudiar la palabra de Dios con solo algunas personas. Pronto, creció en número hasta que la casa se llenó a capacidad. En el 2016, Dios proveyó la oportunidad y los medios para que el pastor Jesús Sarabia se ramificara y diera inicio formalmente a Covenant Ministries. Al año siguiente, en el verano del 2017,
sería ordenada oficialmente como la tercera iglesia de Stockton. Dios se movería poderosamente a través de la congregación. El crecimiento de la iglesia se empezaba a vislumbrar y la multiplicación comenzaba a darse. Lo que comenzó en la sala de una casa crecería hasta llegar a ser muchos hogares abiertos a través de varias ciudades. Estos grupos pequeños, a los cuales nosotros les llamamos grupos de conexión, permitirían a los miembros conectarse y formar lazos que unificarían a la iglesia y que avanzarían los trabajos de la visión. Estos lazos no tardarían en ponerse a prueba. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. A finales de 2019, a solo 2 años y medio de haber iniciado la iglesia, comenzaban a confirmarse los primeros casos de COVID-19 y poco después se interrumpieron las reuniones religiosas en locales cerrados. Sin la posibilidad de reunirnos corporativamente, nuestros grupos de conexión se convirtieron en el salvavidas que mantendría unida y activa a la congregación. En los momentos más difíciles, la iglesia siguió prosperando y nuestro carácter se afirmaba cada vez más. Fue durante este tiempo que la congregación creció íntegra y numéricamente más que nunca. También donde más bautismos tuvimos. Hoy somos una familia de casi 700 personas, las que llamamos Covenant, casa. Una familia de niños, jóvenes, damas, señores, tan distintos como únicos. Gente que no se cohíbe al presentarse a su Padre Celestial, tal y como es. Amén. Gloria a Dios, para la honra y gloria de Dios. Algunas imágenes del video que vieron presenta cómo nosotros, el Señor nos dio un edificio que estaba abandonado y vandalizado, estaba vacío. Y el Señor nos dio un edificio donde ahora nos congregamos y nos reunimos. Tuvimos que remodelarlo justo el mes que inició la pandemia, en marzo, acá en Estados Unidos. Es el mes donde nosotros adquirimos este edificio. Y por casi 2 años nos estuvimos congregando en el estacionamiento. Ahí hacíamos nuestros grupos pequeños, nuestras células, o como nosotros le llamamos, grupos de conexión. Y la iglesia siguió avanzando. Cuando llegó la pandemia y nos pegó bastante duro en el mes de marzo del 2020, éramos aproximadamente un poco más de 200 miembros bautizados. Después de la pandemia, una vez que pasó la pandemia, estábamos cerca de los 500 miembros bautizados.
Y fue gracias al sistema celular y a la estructura que tenemos como sistema celular que la iglesia no solamente pudo seguir creciendo y fortaleciéndose, sino que en ese mismo tiempo, en esa misma temporada, pudimos nosotros conectarnos con la comunidad y sus necesidades de una manera muy personal. La iglesia fue conocida por su proactividad durante la pandemia aquí en esta ciudad, tanto que incluso el mismo mayor de la ciudad estuvo un día acompañándonos y dándole gloria y honra a Dios. Él es creyente y es creyente del nombre aquí en Stockton, California, y vino y estuvo con nosotros compartiendo un mensaje poderoso también, ¿verdad? Entonces le doy gracias a Dios por lo que Él hizo en esa temporada de mucha prueba para nosotros. Fue donde nuestro carácter se afirmó. Como también veíamos en el video, y esto quiero yo dejarlo bien palpable, mucho de lo que hoy hacemos, la gran mayoría de lo que hoy hacemos, es lo que aprendimos en el ministerio del pastor Jesús Sarabia, mi padre. Él se fue como misionero de aquí de la ciudad de Stockton en 1975 a la ciudad de Zapopan, Jalisco, en México. Y allí empezó él una obra también, plantó una obra en medio de una ciudad extremadamente religiosa, tradicionalmente hablando, donde los ataques no eran solamente espirituales o tal vez doctrinales, también eran ataques físicos, donde constantemente recibíamos como iglesia agresiones físicas por todos lados. Y ahí fue donde esta iglesia prosperó y Dios bendijo mucho el ministerio de mi padre ahí en Zapopan, Jalisco. Le dio la visión del sistema celular y él fue pionero del sistema celular. Hace 40 años aproximadamente empezó él con esta visión y Dios prosperó mucho su ministerio. Este ministerio, esta iglesia, llegó a ser una iglesia de más de 3,000 miembros bautizados ahí en Zapopan en la década de los 80 y a principios de los 90. El Señor recoge a mi padre en 1993. Y hace aproximadamente 17 años yo me muevo de la ciudad de Zapopan aquí a Stockton, California, a vivir el año que me casé. Y gracias a Dios porque Él hace todo perfecto. Se llevó a mi padre de aquí de la ciudad de Stockton, California, a Guadalajara, México, y a mí me trajo de Guadalajara, México, a Stockton, California, a continuar con la obra. Entonces, mucho de lo que hacemos aquí realmente lo hemos aprendido a través del ministerio donde yo nací y donde yo crecí. Creo que ese es un buen punto de partida para lo que vamos a compartir hoy. Créanme, hermanos, que sí hace mucho la diferencia el estar expuestos a un sistema de crecimiento, un sistema celular o algún sistema que esté funcionando y que se esté poniendo, que se esté estableciendo y estructurando para que las iglesias crezcan. El estar nosotros expuestos a una cultura, a la forma, a la forma en cómo se lleva a cabo, la logística, la metodología, hace mucho la diferencia porque uno crece dentro de esa visión y le es más fácil asimilar la visión. Así que para todos aquellos plantadores de obra, yo les animo y al mismo tiempo pues les invito a que se junten, se unan con alguien que ya está dentro de esta cultura de crecimiento, que Dios ya lo está respaldando y lo está usando, se unan a ellos y que puedan también de ellos adquirir no solamente ánimo y confianza, pero también mucho conocimiento de cómo es que funcionan las estructuras y los sistemas. Obispo, quisiera empezar a compartir el PowerPoint para entrar de lleno. ¿Quiere que lo comparta yo o lo comparte usted mejor? Déjeme ver si estoy abriéndolo aquí. Sí, y ahí abajo tiene Share Screen. Sí. Ajá. Ok, a ver, solo que está algo lenta mi computadora. Se está cargando. Ahí está, ¿lo pueden ver? Hasta yo aparecía ahí en una esquinita. Déjenme minimizo. Está muy bien. Ahí está, para que no me estés viendo a mí.
Se está cargando. Quisiera compartir. Miren, amados hermanos, lo que vamos a compartir, como les decía, no es algo nuevo, es simple y sencillamente la forma que nosotros llevamos a cabo el ministerio aquí en Covenant Ministries. Es los sistemas, las estrategias, la metodología. Yo, como les decía hace unos momentos, crecí en una iglesia donde la metodología y el sistema estaba muy impregnado en la cultura de la congregación. Es decir, se hacía todo por una razón y se hacía todo de la manera correcta en la que se debía de hacer. Cuando empezamos Covenant Ministries, fue simplemente natural para mí empezar con algunos de los sistemas que había aprendido. Y esto es bien importante lo que voy a decir. No todos los sistemas y la metodología que mi padre usó en Zapopan necesariamente van a funcionar acá con nosotros, dado que las circunstancias en las que nos encontramos nosotros y también los recursos con los que contamos nosotros son muy distintos, aparte de las eras que son diferentes, ¿verdad? Estamos hablando de hace 40, 30 años en un país distinto, con un idioma distinto, con una cultura diferente. Pero yo creo que cuando el Señor está respaldando una visión, Él también provee los recursos para que la visión se lleve a cabo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la importancia de los sistemas y la metodología que vamos a estar nosotros implementando para tener un crecimiento orgánico, un crecimiento natural en nuestras congregaciones. Pero no se trata solamente de crecer por crecer, se trata de crecer de una forma sana, saludable. Y además de todo esto, también se trata pues de consolidar el crecimiento, de que los miembros que van llegando a casa, a la iglesia, se queden, se logren consolidar. Y no se va a llevar a cabo esto a menos de que sea de una forma intencional desde nuestra parte. Y es lo que voy a estar compartiendo, espero, y es mi oración, que algo de lo que vayamos a ver aquí sea de bendición para alguno de ustedes. Ok, vamos a ver. Aquí está. Empecemos por definir qué es un sistema. ¿Les parece? Mire, sistema es una palabra que se usa para definir las dinámicas de cómo nuestras iglesias ejercen el ministerio en cada área determinada. Es importante llevar a cabo o ejercitar el ministerio, pero también es muy importante saber cómo hacerlo. El sistema que esté usted usando, cualquiera que éste sea, debe de describir cómo es que su iglesia alcanza y lleva a cabo sus funciones necesarias. Y debe de definirlo de una manera entendible, de una manera en que no solamente usted y su ministerio, su liderazgo logren asimilar la forma, el sistema, el cómo, sino que la congregación entera también logre asimilar cómo es que se hacen las cosas, cómo es que se ejecuta el ministerio en nuestras congregaciones. ¿Por qué son necesarios los sistemas en nuestras iglesias? ¿Qué le parece si respondemos esta pregunta? Y si alguno de ustedes, hago un paréntesis aquí, si alguno de ustedes desea este PowerPoint, le pido por favor después, yo ya le dejé saber al obispo Adrián, si gustan pedírselo a él les puede enviar a ustedes esta ponencia y que ustedes la puedan tener ahí con ustedes. Esperamos que sea de bendición. Bueno, los sistemas son necesarios en nuestras iglesias porque debemos de entender que una iglesia es un organismo que requiere estructuras funcionales para crecer. Es un organismo vivo y como cualquier otro organismo vivo, se requiere una estructura que sea funcional, no solamente una estructura por tener una estructura, sino que esta estructura esté funcionando para alcanzar los fines que queremos alcanzar. Estos fines van a estar definidos por nuestra visión y misión, como lo vamos a ver adelante. Mire, somos una iglesia que, como bien lo decía el obispo Alberto,
estamos creciendo. Como iglesia, tenemos, iglesia ordenada, tenemos 7 años que nos ordenaron. Y el crecimiento es relativamente acelerado. Y por más irónico que parezca, las iglesias que crecen de forma acelerada son las que tienen más riesgo y más peligro de fracasar, porque el crecimiento es tan acelerado que a veces no se tiene ni el tiempo suficiente para poder definir una estructura que sostenga ese crecimiento. Entonces, es importante desde el momento en que Dios nos permita plantar una iglesia, o si es que ya estamos pastoreando una iglesia ya estructurada, pensar en si estos sistemas y estas estructuras pueden sostener un crecimiento. Es decir, la forma en cómo yo estoy llevando o ejerciendo el ministerio, el cómo, es capaz de sostener una iglesia y los trabajos de una iglesia de 500, de 1000 personas, sí o no. Y si no, debemos de hacer una pausa y decir, bueno, la estructura debe de ser la misma desde un inicio, simple y sencillamente hay que irla desarrollando y acelerando conforme la iglesia misma va creciendo. Es lo que vamos a hablar adelante. La organización, el ignorar la necesidad de sistemas, perdón, es poner techos de cristal en la capacidad del crecimiento de nuestras iglesias. Como pastores, mire, si usted es un pastor de más de 5 o 7 años, se ha de haber dado cuenta ya de que llegamos a un punto donde ya no podemos seguir creciendo y muchas veces no sabemos el por qué. Y puede llegar el desánimo, puede llegar la frustración o hasta el deseo de rendirnos y darnos por vencidos. No es por falta de interés, no es por falta de vocación, simple y sencillamente en muchas ocasiones no entendemos los porqués de esos techos de cristal. El entender y el funcionar dentro de una estructura saludable nos va a indicar las áreas que requieren más nuestra atención como pastores para enfocarnos en esas áreas y eliminar cualquier tipo de techo de cristal. Un techo de cristal es eso que no nos permite seguir desarrollando y creciendo. Y como la palabra lo dice o el término lo indica, muchas veces es invisible. Quisiéramos saber el porqué de ese estancamiento para poder ponernos a trabajar en eso y solucionarlo de una buena vez y por todas, pero muchas veces no entendemos el porqué. Cuando trabajamos dentro de estructuras y sistemas, podemos regresar a la misma estructura, analizar el sistema y ver dónde es que podemos mejorar. No sé si espero no traer confusión a ninguno de ustedes, pero al final vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Los sistemas son importantes en nuestra iglesia porque un sistema saludable siempre nos ayudará en la reproducción y escalabilidad del ejercicio ministerial de nuestra iglesia. Sistemas saludables y funcionales producirá discípulos, líderes, ministerios, iglesias hijas e iglesias satélites, etc. Déjenme explicar un poquito esto. Mire, voy a poner mi ejemplo. Hoy por hoy estamos en un dilema aquí en la iglesia, porque desde que iniciamos el ministerio, hemos tenido la bonita costumbre de ir a bautizar a un lago. Y todo estaba bonito, todo estaba bien cuando éramos 50 personas, cuando éramos 100 personas, cuando éramos 200 personas. Pero el año pasado que fuimos al lago, estábamos ahí cerca de 400 personas. Y este año, que los bautismos van a ser en agosto, por ejemplo, este año acabo de tener una reunión el día de ayer con el liderazgo para dejarles saber que este año va a ser el último año que vamos a ir a bautizar al lago. Porque ese sistema ya no nos funciona. Imagínense, por favor, ir al lago con 800 personas y mantener el orden y mantener el cuidado de todas esas personas es demasiado demandante para nosotros. Vivimos acá en un país y en una nación que se le conoce como el país de las demandas. Y cualquier cosita que pase, como vamos en una actividad oficial de la iglesia, nosotros somos los responsables.
de cualquier accidente, de cualquier incidente, de cualquier detalle, somos responsables nosotros. Entonces, si nosotros tenemos una estructura saludable, vamos a entender que esa estructura puede ir creciendo conforme la iglesia también va creciendo. En otras palabras, yo diría, si yo no lo puedo hacer con 500 o no lo puedo hacer con 1000 personas, tampoco debería de hacerlo cuando tenemos 50 personas o 10 personas, porque no es escalable ese sistema. Lo que estamos haciendo no es automanejable para que vaya creciendo conforme también se va llevando el crecimiento numérico de la iglesia. No sé si hace sentido. Espero que sí. Los sistemas proporcionarán plataformas de desarrollo personal en los miembros de la congregación para tomar para tomar el lugar y espacio de los líderes del ministerio saliente. Aquí en la iglesia tenemos un sistema de discipulado, de edificación, de crecimiento, de desarrollo, donde todos los líderes en la iglesia que están al cargo de algún ministerio, esa responsabilidad se les pide que se comprometan por un año. Y durante ese año ellos tienen que estar a través de la estructura del discipulado y del desarrollo y el crecimiento de los miembros, tienen que estar ellos capacitando y discipulando a los potenciales líderes que van a tomar su lugar, si no el año entrante, el siguiente año. Entonces, también nos ayuda porque la visión de la iglesia local es empezar a plantar obras, a tener iglesias hijas. Y cuando tenemos este tipo de sistema de discipulado, nos ayuda porque estamos generando el futuro liderazgo no solamente de la iglesia local, sino de las iglesias hijas que van a salir de aquí. Y estamos nosotros de esta forma, pues asegurándonos de que las posibilidades de que la iglesia hija pueda desarrollar y crecer y llevar a cabo la visión también, pues sean posibilidades mayores. Y de esa forma también la visión se reproduce junto con la hija. Porque los hermanos que van, la iglesia hija, perdón, los hermanos que van y plantan la iglesia hija ya vienen con el tipo de discipulado, el tipo de formación, con la visión de la iglesia madre. Entonces tenemos esta visión que les recuerdo, la hemos adquirido de la iglesia de Zapopan. Mi padre pastoreó durante 18 años, de 1975 a 1993, que fue el año donde él fallece. Y en ese año, en esos 18 años, él logró establecer un sistema de discipulado muy sólido, muy fuerte. Y de ahí salieron 27 iglesias hijas de esa congregación en tan solo 18 años. Más de una iglesia por año en promedio. Y todas salieron con la misma visión, todas salieron recortadas con la misma tijera y siguen adelante, siguen firmes, siguen estables y siguen dando hijas ellas. Entonces, la visión es que la iglesia se multiplique, pero junto con esa multiplicación, también la visión se esté multiplicando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hermanos, estos son 8 sistemas esenciales, al menos para nosotros, y que nosotros los tenemos bien plasmados aquí en la iglesia. Recuerden, un sistema es esa estructura, esa metodología que nos indica cómo se hacen las cosas. Debe de ser palpable, debe de ser clara, debe de ser funcionable. Entonces, estos 8 sistemas que les presento son 8 sistemas que tenemos aquí en la congregación y que creo yo son esenciales para una iglesia que van haciendo también. El sistema celular, lo pongo como número 1 porque es un sistema que nos permite a nosotros extender la visión local del discipulado. Nosotros le llamamos a nuestro sistema celular grupos de conexión. Al finalizar esta ponencia tenemos un espacio solamente para esto, para los grupos de conexión. Así que más adelante lo estaré explicando de cómo funciona nuestro sistema celular. El sistema para el desarrollo y crecimiento espiritual de la congregación, donde ellos puedan madurar orgánicamente.
Nosotros le llamamos educación cristiana. Tenemos todo un sistema, todo un equipo que trabaja única y sencillamente en este aspecto del ministerio, la educación cristiana. En los grupos pequeños, en el ministerio de los niños, el ministerio de los jóvenes, el ministerio de estudiantes, las damas, los varones. Tenemos toda una estructura y un sistema que lo único que hace es trabajar en educar a nuestra membresía. Hoy, viernes por la noche a las 7:30 de acá hora local, tenemos precisamente un espacio al cual le denominamos educación cristiana. En mis tiempos le llamaban escuela bíblica dominical, porque se hacía el domingo por la mañana y llegábamos todos con nuestra Biblia, nuestro cuaderno y nuestra ofrenda para tomar la lección del domingo. El día de hoy acá lo hacemos nosotros los viernes por la tarde. Pero no solamente los viernes, sino que todo este ministerio de educación cristiana está encargado, de suplir todo el currículum, todas las lecciones, todas las clases a nuestros grupos pequeños, a los grupos de conexión, a las fraternidades, a los diferentes ministerios. Ellos son los encargados de llevar durante todo el año en vigencia lo que se va a estar enseñando en cada espacio de donde se lleve a cabo la educación cristiana. Y obviamente es una bendición para nosotros. Estamos creciendo mucho gracias a lo que este ministerio es capaz de alcanzar. Sistema de desarrollo en el liderazgo. ¿Qué hacemos y cómo le hacemos para desarrollar líderes? Nosotros tenemos un sistema que es el sistema de discipulado. Cada lunes por la noche aquí en la iglesia tenemos nosotros nuestro discipulado y es algo parecido a un colegio bíblico donde vemos materias a nivel de colegio. Ahorita estamos viendo homilética y hermenéutica. Entonces, el liderazgo se está conectando cada semana los días lunes y ahí tenemos nosotros este sistema de desarrollo de liderazgo al cual le llamamos discipulado. Sistema para descubrir los dones. Y nosotros este sistema le llamamos ministerio según los dones. Creemos nosotros que es nuestra responsabilidad como iglesia, como ministerio pastoral, establecer plataformas donde los hermanos con determinado don puedan desarrollar ese don, puedan crecer ese don para que después lo empiecen a administrar a la iglesia. Entonces nosotros desarrollamos esas plataformas, les llamamos ministerios laicos. Tenemos 13 ministerios. Si gustan, se los leo rápido. Aquí los tengo. Es el ministerio de adoración, el ministerio de alabanza, ministerio de oración, ministerio de intercesión, ministerio de consagración, ministerio de disciplina, ministerio de compañerismo, ministerio de edificación y discipulado, ministerio de asistencia social, ministerio de educación cristiana, ministerio de evangelismo, ministerio de misiones extranjeras y ministerio de finanzas. Entonces, son 13 ministerios que tenemos nosotros y que los estamos funcionando para que la gente con determinado don tenga una plataforma donde se pueda integrar y sentirse parte de, pero no solamente sentirse parte de, sino que este ministerio está diseñado de una forma donde la persona pueda seguir creciendo, pueda seguir desarrollándose. Y si tiene el don del magisterio, pues para eso está educación cristiana. Y todo este ministerio se moviliza y se agiliza para que la persona con el don pueda desarrollarlo y pueda seguir creciendo. Entonces, eso ha funcionado muy bien para nosotros. El sistema de servicios inspiracionales. Más adelante también vamos a verlo esto, así que no me voy a detener mucho. De hecho, solamente vamos a ver 2 de estos sistemas. Más adelante vamos a ver el sistema de servicios inspiracionales o experiencias de adoración y el sistema celular o los grupos de conexión. También tenemos otro sistema que le llamamos nosotros el sistema de conexión, donde es un ministerio que está funcionando en relación a esto que está aquí escrito. ¿Cómo podemos conectar a la iglesia o a la congregación, a la gente de la congregación con Dios? ¿A través de qué eventos? ¿A través de qué programas? ¿A través de qué actividades? Podemos conectar a la gente con Dios. Hoy en la noche todos los varones, todos los hombres tenemos una vigilia de 9 a 12 de la medianoche acá. Entonces, todo este ministerio se agiliza y se moviliza pensando en esto.
cómo podemos traer a todos los varones de la iglesia y a los de la comunidad que empiezan a conectarse a la iglesia para que puedan ellos, a través de esta actividad, conectarse con Dios. Entonces, nuestro sistema de conexión está ahí para conectar a la gente con Dios, a la gente con la gente misma, a la iglesia con la iglesia misma, porque necesitamos la coinonía, necesitamos la confraternidad y necesitamos conocernos más. Mire, uno de los detalles que ocurre cuando la iglesia empieza a crecer es que deja de ser tan personal como lo era antes, tan familiar como lo era antes. Es muy difícil relacionarse, o es muy diferente relacionarse con 20, 30 personas a relacionarse con 700 personas. Entonces, si no somos intencionales, la gente puede venir, se va y ni siquiera es integrada como parte de la iglesia, como parte de la congregación. Y la gente que no se integra es aquella que no logra invertirse en lo que está sucediendo en la iglesia. Es decir, solamente vienen a la iglesia, pero no son la iglesia. Y este ministerio de conexión funciona para que la gente que va llegando logre conectarse a la iglesia. Recuerden esto, que los que se quedan en la iglesia, nuestras iglesias, son aquellos que invierten en la iglesia. Invierten su tiempo, invierten sus sueños, invierten su dinero, invierten a sus hijos. Los que tienen inversiones a largo plazo son los que están más interesados en anclarse en ese lugar, en quedarse en ese lugar, puesto que ahí tienen sus inversiones. Entonces, si nosotros logramos hacer que la gente que va llegando se comprometa con la iglesia, se empieza a incorporar a la vida de la iglesia, hemos visto que las posibilidades de que se afirmen aquí en la iglesia son muchas. Y por eso esto es bien importante. Entonces, este sistema de conexión funciona para conectar a la iglesia con Dios, a la iglesia con la iglesia misma, pero escuche, también para conectar a la iglesia con la comunidad. La iglesia necesita hoy más que nunca conocer bien el mensaje que estamos predicando. Pero muchas veces lo predicamos solamente desde atrás del púlpito y a una congregación que ya es salva. Necesitamos aprender a salirnos de nuestras cuatro paredes y lograr impactar a nuestras comunidades y ser realmente la diferencia allá afuera, donde se necesita hacer la diferencia. Entonces, si no somos intencionales para conectar a la iglesia con nuestras comunidades, lo más posible es que pasemos totalmente desapercibidos por nuestras ciudades, nuestras poblaciones, nuestras comunidades. La iglesia necesita saber que ahí en la ciudad donde usted está, ahí brilla una luz, la luz de Cristo, y que puede brillar aún en medio de cualquier oscuridad. Yo me atrevo a decirle eso, si esa luz está brillando aquí en Stockton, que según la revista Forbes es la ciudad más miserable de los Estados Unidos de Norteamérica, yo le aseguro que esa luz puede brillar donde quiera. Así que yo me gozo no solo por lo que Dios está haciendo aquí en Stockton, sino por lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de sus iglesias y en la vida de las comunidades donde sus iglesias están siendo establecidas. Entonces, este sistema para esto nos funciona. El sistema de evangelismo y misiones nacionales y extranjeras. Esto es bien importante. Necesitamos saber cómo es que vamos a evangelizar a nuestras comunidades y cómo vamos a llegar más allá de solamente nuestras comunidades. Gracias a Dios por nuestra asamblea, que tiene secretarías que también están atendiendo estas necesidades. Podemos unirnos a ellos y trabajar de forma conjunta, y el trabajo puede ser más productivo también. El sistema de organización y administración. Esto es muy importante. Necesitamos ser organizados y necesitamos ser muy buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Y de esa forma nosotros vamos a poder también recibir más de parte de Dios. La parábola de los talentos en Mateo 25 nos dice o nos declara esta gran verdad. En lo poco aprendiste a ser fiel, te voy a poner en lo mucho. Entonces, seamos buenos administradores con los recursos que Dios nos da
y Él mismo se va a encargar de promovernos y de proveer mayores y aún mejores recursos. Amén. Bueno, vamos a ver nuestra visión y misión, nuestros códigos, que son 10, el enfoque, en qué estamos enfocados, qué es lo que nos motiva para hacer lo que hacemos, cómo es que nosotros nos movemos al éxito y cómo definimos el éxito. Vamos a ver nuestros grupos de conexión y también vamos a ver algo acerca de nuestras experiencias de adoración. Empecemos por la visión. Hay una frase que me encanta de este gran evangelista del siglo antepasado, D.L. Moody, que dice: nuestro mayor temor no debe de ser el del fracaso, sino el de tener éxito en algo que realmente no importa. Y ese es un peligro que constantemente corremos como congregaciones, que nos convertimos en congregaciones activistas. Nos vamos de actividad en actividad en actividad y podemos llegar a convertirnos en cristianos profesionales, que sabemos exactamente cómo funcionar y cómo operar, pero realmente esas actividades y esos programas, por más bien que estén desarrollados, no producen nada, no están dejando nada. Y nos convertimos en expertos, en gente o en congregaciones exitosas en asuntos que realmente no importan y que no están produciendo nada. Debemos de ser nosotros intencionales y para eso es la visión, porque si lo que estamos haciendo nosotros y todo el esfuerzo, todo el desgaste que estamos nosotros llevando como pastores, como ministros, como congregación, realmente no está produciendo el fruto de la visión, vale la pena hacer una pausa y recapacitar y retomar los principios de nuestra vocación y preguntarle al Señor: Señor, eh, habla a mi vida, habla a mi corazón y aclárame la visión, porque no es por falta de trabajo, no es por falta de vocación, no es por falta de esmero, pero no estamos produciendo nada. Y esto es importante. Personalmente, lo digo por mí, en muchas ocasiones me he encontrado en este peligro de estarnos convirtiendo en cristianos o en congregaciones profesionales, en eventos, en programas, pero que realmente no están dejando ningún fruto de la visión. Proverbios lo pone de esta manera, Proverbios 29:18: donde no hay visión, el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. Esta es nuestra visión como congregación. Covenant Ministries tiene como objetivo el crecimiento sostenido de la congregación y el desarrollo espiritual de sus miembros, proveer el éxito de nuestros hermanos, ayudándoles a lograr sus metas de vida, proveyéndoles servicios y soluciones efectivas y productivas, brindándoles ministerios aptos, éticos y con excelencia en el servicio. Y nuestra misión es predicar las nuevas buenas con la más alta calidad, la más amplia cobertura, veracidad y constante innovación para anticiparnos a las necesidades espirituales de nuestra comunidad. Muy bien. Tenemos 10 códigos. Los códigos son importantes para nosotros porque nos mantienen anclados a nuestra ética ministerial y nos recuerdan realmente el por qué hacemos lo que hacemos. Es muy importante saber el cómo hacemos lo que hacemos, pero es de igual importancia saber por qué es que estamos haciendo lo que hacemos. ¿Por qué es que el Señor nos plantó en esta ciudad, en esta comunidad? Es importante recordárnoslo a nosotros mismos. Y hago un paréntesis aquí para todos los pastores que tal vez están cansados, que están frustrados, que están desgastados. Quiero recordarles dos extraordinarias verdades. Número uno, la iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor Jesús. Y número dos, el mismo dueño de la iglesia te llamó a ti, lo llamó a usted y lo plantó a usted ahí
Con esa seguridad, entendiendo estas dos extraordinarias verdades, deberíamos estar enfrentando todos los retos que se puedan levantar en contra de nuestras congregaciones y de nuestras iglesias. Qué hermoso es saber y entender que la iglesia no es mía, que la iglesia es de Cristo y Él es quien la cuida, Él es quien la cuida, Él es quien la protege, Él es quien lucha por su propia iglesia. Y número dos, Dios lo puso a usted ahí para dirigir a ese pueblo, para pastorear a ese pueblo. Usted fue seleccionado por la gracia de Dios. Entonces, con esas dos extraordinarias verdades deberíamos de enfrentar a cualquier demonio, cualquier infierno, cualquier circunstancia que se pueda levantar en contra de nosotros, que quiera venir a rompernos nuestras rodillas y a querer paralizarnos. En el nombre de Jesucristo, levantémonos con autoridad, con unción y con poder, sabiendo que el dueño de la iglesia va con nosotros. En el nombre de Jesús. Nuestros códigos. Somos contribuidores, no somos consumidores. Siempre estamos con esta mentalidad tratando de promoverla y gracias a Dios ya se ha hecho una cultura en la iglesia. Estamos siempre buscando el sembrar, el dar, de alguna manera u de otra. Mire, durante la pandemia Dios nos dio un edificio de 41,000 pies de tamaño, no sé cuántos metros cuadrados sean, pero sáquele usted ahí más o menos la cuenta. Y nosotros teníamos en ese entonces casi 3 años como vida del ministerio. ¿Cuánto podemos ahorrar una iglesia que viene de 4 personas en 3 años? ¿Cuánto podemos nosotros lograr ahorrar? Realmente no teníamos fondos. Y la manera en como Dios nos dio este edificio, yo le oraba al Señor y junto con el ministerio nos poníamos a orar. Señor, danos un templo que el dinero no lo pueda comprar. Danos un templo que cuando platiquemos a la gente, cuando contemos a la gente de cómo es que nosotros logramos entrar a ese templo, sea un testimonio que te dé gloria y que te dé honra a ti, Señor. Y de esa manera, Dios nos dio un edificio hermosísimo en un lugar de la ciudad, excelente, con servicios extraordinarios, pero estaba abandonado y vacío, y nosotros sin dinero. Y justo cuando empezó la pandemia es que agarramos el edificio. Mis hermanos, es tan hermoso ver cómo el Espíritu de Dios a 3,800 metros cuadrados. Muchas gracias, mi hermano. Pues más o menos ya se darán cuenta. Los hermanos aquí en el área de la Bahía, vivimos cerca de San Francisco, California. Los hermanos de la Bahía fueron los primeros en ser afectados porque cerraron primero todo lo que es la bahía del estado de California. Y llegaban y decían, pastor, nos quedamos sin trabajo. ¿Qué hacemos? Y yo, pues vamos a la iglesia. Vámonos a la iglesia. Y durante esos 2 años de pandemia estuvimos trabajando aquí en la iglesia hasta que remodelamos todo el edificio de la iglesia y logramos entrar. Durante ese tiempo, les repito, nos congregábamos en un estacionamiento. Ahí poníamos las bocinas, ahí predicábamos en un estacionamiento al aire libre. Y durante todo ese tiempo pudimos ver nosotros cómo el corazón de la congregación empezó a transformarse a un corazón de gente dadivosa, de gente que es contribuidora, que contribuye, perdón. Y le doy gracias a Dios porque ese carácter se quedó bien afirmado en nuestra congregación. Los tiempos difíciles realmente sacan de nosotros nuestro verdadero carácter. Y durante este tiempo difícil, el carácter de Covenant Ministries fue definido precisamente por eso. El segundo de nuestros códigos es que nosotros pensamos dentro de la caja. En México, no sé si en su país hay un término que dice, debes de pensar fuera de la caja. Y eso nos anima a no quedarnos en lo ya conocido, a no quedarnos en lo ya estructurado, sino a retar nuestro propio conocimiento y a tratar de estirarnos aún más allá de nuestras propias habilidades y capacidades. Sin embargo, nosotros pensamos dentro de la caja. A lo que nos referimos cuando hacemos esta afirmación es de que nosotros tratamos de hacer lo máximo que podemos hacer con los recursos que tenemos. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que tenemos en casa? Hay que maximizar ese potencial. Lo que ya tenemos, lo que vendrá después, Dios a su debido tiempo y a su propia forma nos lo habrá de dar.
pero lo que tenemos ahorita en mano es con lo que trabajamos y es con lo que hemos tratado de salir adelante para llevar a cabo la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entendemos que podemos hacer más haciendo menos. Es bien importante que seamos muy enfocados, que trabajemos en los detalles, en la excelencia enfocada, no solamente por el hecho de que podemos hacer algo como iglesia o como ministerio, significa que lo tengamos que hacer. Debemos de ser intencionales en cada programa, en cada estructura, en cada sistema, en cada actividad. Debemos nosotros tratar de mantenerlo lo más enfocado posible en el llamado que Dios nos dio a nosotros, en la visión que Dios nos asignó y en el ejercicio ministerial de nuestra iglesia. Y estar bien enfocados en eso. Gloria a Dios por lo que está haciendo el Señor con el ministerio vecino. Gloria a Dios por lo que está haciendo el Señor con la iglesia aquella o aquella. Pero el Señor a nosotros nos dio un ministerio, nos dio una carga, nos dio un trabajo. Mantengámonos enfocados en eso. Es bien importante. Somos cristocéntricos. Es decir, tenemos bien ordenadas nuestras prioridades. Entendemos que la razón por la que estamos aquí en esta ciudad y en nuestras comunidades, porque estamos en otras ciudades alrededor, circunvecinas, es porque hemos sido puestos aquí para testificar de Cristo y presentarle al mundo el Evangelio de Cristo. Y hemos estructurado bien esas prioridades, así que tratamos de mantenernos siempre de forma cristocéntrica. Creemos en cosas grandes que empiezan pequeñas. Somos testigos de eso. Empezamos en nuestro hogar, mi familia y un servidor, y el Señor nos ha traído hasta aquí. Entonces, siempre que el Señor nos reta a pensar en grande, a creer en grande, simple y sencillamente tomamos la palabra del Señor y procuramos ser activos en esa fe, no pasivos. Es decir, voy a esperar a que el Señor haga todo por mí. No. Si el Señor lo está poniendo delante de nosotros y ya nos dio la visión, hay que planificar, hay que estructurar y hay que actuar. ¿Okay? Visión, planificación, acción. Visión, planificación, acción. Porque visión y planificación sin acción es una mera alucinación. Entonces, si Dios le da a usted una visión y si ya estructuró esa visión a través de una buena planificación, a la guerra, mis valientes. Vamos a ir por lo que el Señor ya puso delante de nosotros, creyendo que si el Señor nos lo dio, lo vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. Este principio para nosotros es bien importante. Glorificamos a Dios cuando nos honramos uno al otro. Se trata de valorar a la gente. Nosotros tratamos este asunto muy serio. Procuramos ser empáticos con los demás, valorar a la gente que llega, conversos como inconversos, y verlos como lo que son. Son almas para el Señor. Y tratamos de siempre de conducirnos de una manera que dignifique nuestro testimonio como ministerio y como iglesia. Entendemos que cada persona que está dentro de nuestra congregación tiene una dignidad humana y esta debe de ser respetada. Entonces, no somos una iglesia que esté avergonzando a la gente de forma pública, humillando al ministerio, ni tratando de sacar ventaja de los demás. No creo que eso represente bien a la iglesia de Cristo en ningún lugar. Entonces, hemos entendido nosotros este código ético como algo muy importante para nosotros. Entendemos que de esa forma se glorifica y se le da honra a Dios al honrarnos mutuamente. No conservamos, no multiplicamos, siempre estamos pensando en eso, en multiplicarnos, multiplicarnos. Voy a ir un poquito más rápido, hermanos, porque ya se nos está yendo el tiempo. No nos preocupamos por el marcador. Este es un buen código para nosotros. Mire, cuando nosotros tenemos nuestro servicio dominical, así como ustedes, lo más probable es que algunas situaciones se hayan salido de control o que no haya salido todo como lo esperábamos. Y dentro del momento, la frustración puede llegar a asomarse. Y es bien importante tratar de entender esas áreas que se están saliendo de control por falta de atención,
Claro que sí, pero también es muy importante saber cómo y cuándo lidiar con ellas. Por cada detalle que tal vez no sale bien dentro de un ministerio, durante el servicio, en alguna célula o en algún grupo pequeño, mi hermano, yo le aseguro que hay 100 cosas que sí salieron bien. Por cada hermano rebelde que pueda tener usted ahí en su iglesia, hay otros 10 hermanos que son leales, que son fieles, que alaban y que glorifican a Dios junto con usted. Y es muy fácil tal vez enfocarnos en lo que no tenemos o en el, decimos en México, en el arrocito prieto, ¿verdad? Todo el arroz puede estar blanco, pero sale uno prieto y es en el único que nos enfocamos. Hermanos, no llevemos un marcador. Se trata de crear una cultura de vida. Recuerde que las cosas sanas crecen por sí solas, crecen. Mire, yo tengo 2 niñas gemelitas, son un milagro de Dios. Durante 8 años los doctores nos estuvieron diciendo que mi esposa y yo jamás íbamos a poder tener hijos. Y de hecho le dijeron a ella, tenemos que asegurarnos de que nunca quedes embarazada, porque el día que tú quedes embarazada, tu vida corre grande peligro y lo más probable es que el bebé nunca se logre. Así que después de 8 años de escuchar este tipo de noticias, por fin Dios hace un milagro en un servicio de Año Nuevo. Recuerdo un pastor que me gustaría recordar su nombre, pero no lo recuerdo, en una iglesia que fuimos a visitar. Oró por nosotros y oró especialmente por mi esposa, por esta razón y por esa necesidad. Y él profetizó que mi esposa iba a quedar embarazada el año entrante y así fue. Quedó embarazada y escuche, quedó embarazada de gemelas. Entonces ya se imaginará mi gozo. Y cuando ellas nacieron, yo las cuidaba y las protegía como cualquier padre primerizo que no sabe, no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero procura hacerlo el mejor trabajo. Y después las fui amando y las cuidaba y hasta la fecha mi único trabajo ha sido ese, el proveer y el cuidarlas. Pero yo nunca le he dicho a ellas, crece, crece, tienes que crecer 1 pulgada más, 1 centímetro más, tienes que desarrollar más y tus pies tienen que crecer y tu cuerpecito tiene que crecer. No, mi trabajo es solamente asegurarme que ellas estén sanas y el crecimiento es algo orgánico, es algo natural que se da en un organismo que está saludable. Si nos enfocamos nosotros como pastores en que nuestras congregaciones no estén enfermas, en que la congregación esté lo más saludable posible, hermano, la congregación sola crece, crece. No solamente numéricamente, sino también íntegramente. Nuestra atención entonces debe estar en crear una cultura de vida donde las riñas, las contiendas, los dimes y diretes, los chismes no existan ahí, donde no exista pecado oculto, donde no existan faltas morales, estar pastoreando, estar atendiendo todo este tipo de asuntos de una manera correcta, adecuada y también con dignidad al ministerio y a las personas que estamos pastoreando, hermano. No hay nada más hermoso que ver a una congregación creciendo porque Dios está dando ese crecimiento de forma natural y orgánica. Entonces, nuestro enfoque debe estar, ¿cómo puedo hacer para que nuestra iglesia esté lo más saludable posible? Bueno, queremos ser conocidos por la razón de nuestro propósito. ¿Cuál es la razón de nuestro propósito? Seguir unidos, seguir siendo dignos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Miren, hermanos, permítanme poquito. Voy a conectar el cargador de mi computadora porque ya me llegó un anuncio que se está descargando y si me dan un segundo, solamente quiero asegurarme de no desconectar. Ok, listos. No tomamos esto por poco. Sabemos que lo que Dios está haciendo con nosotros es algo sobrenatural y por eso siempre procuramos vivir con un espíritu de agradecimiento, con un corazón agradecido y cada oportunidad que tenemos expresamos ese agradecimiento, ya sea aquí en la iglesia o de forma pública. Vamos a ir a la siguiente dispositiva. Nuestro enfoque. Mire, a continuación hay algunas citas bíblicas o algunos textos. No los voy a leer por cuestión de tiempo, pero si usted gusta apuntarlos,
hágalo y cuando usted adquiera esta presentación, pues sí, léalos. Es palabra que llena nuestro espíritu y que nos trae mucha sabiduría también. Puede ser que lea una que otra, ¿eh? Este es uno de mis pasajes favoritos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A esto hemos sido llamados usted y yo, a ser discípulos. No solamente a evangelizar, sino a ser discípulos. Fíjese, aquí en la iglesia acabamos de dar inicio por un hermano que llegó de traslado aquí a la congregación y él tiene este don. Y nosotros nos pusimos a trabajar en la estructura y en el sistema para un ministerio de discipulado en la cárcel del estado, está aquí en la ciudad. Entonces lo que hicimos, conseguimos los permisos necesarios para poder entrar ahí a piso y tener servicios ahí adentro. Pero desde un principio fuimos claros, nuestro trabajo no es ir a evangelizar, nuestro trabajo es ir a discipular. Entonces, tenemos reos allá adentro a los que los hemos discipulado y los hemos capacitado para que ellos tengan su propio grupo de conexión adentro de cárcel. Entonces, ellos tienen su propio estudio ahí adentro de la cárcel. ¿Y qué fue lo que hicimos? Nosotros discipulamos, capacitamos a un interno ahí para que él se encargara de discipular. El domingo pasado nos estuvo acompañando toda una familia de Colombia, no sé si hay alguien de Colombia aquí, son colombianos ellos, de un ex reo que salió de ahí y fue discipulado precisamente por el discípulo que está allá adentro. Y llegó aquí a la iglesia, él y toda su familia ya se conectaron el martes a un grupo de conexión y ya tenemos su contacto y ya estamos trabajando junto con ellos. Entonces esa es la gran diferencia. Imagínense si nosotros nada más vamos a la cárcel a evangelizar, pero no a discipular, no a capacitar. Entonces nosotros hemos sido llamados a capacitar, a discipular a través de la predicación del evangelio, a través de lo que Cristo mismo nos ha enseñado. Y la muestra primera de un discípulo es que se bautiza en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos cuál es ese nombre, es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, siempre estemos procurando discipular. Mi padre tiene un trabajo muy hermoso que me gustaría también compartirlo con ustedes y que lo usamos aquí en casa, es precisamente del discipulado. Es todo un currículum, es todo un libro. Y si sigo en contacto, me gustaría seguir en contacto con usted, obispo Adrián, obispo Alberto, para compartirles este trabajo y que ustedes lo puedan también desarrollar. Es un trabajo discipulado que ha impactado mi vida, la forma en cómo hacemos el ministerio aquí y ha impactado la vida de muchas otras personas. Sigamos. Nuestro enfoque es ganar, salvar, enseñar y enviar. Sencillo. Personas perdidas son salvas, personas salvas son pastoreadas, personas pastoreadas son discipuladas y personas discipuladas hay que movilizarlas y el ciclo vuelve a empezar. Les anunciamos a Cristo, les aconsejamos con sabiduría, tenemos nuestro ministerio de educación cristiana para capacitarles y les ayudamos a que alcancen su máximo potencial en Cristo. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos despierta mañana tras mañana para llevar a cabo esta asignación que el Señor ha puesto sobre nuestra congregación? Puede ser desgastante el trabajo del ministerio, puede ser inclusive en temporadas hasta algo frustrante, yo lo entiendo, pero debemos nosotros de buscar esa fuerza que nos anima a seguir adelante y debemos de tener nosotros bien claro en qué consiste esa motivación, en qué consiste esa fuerza. Bueno, número uno, en conocer a Dios. Creo que no hay mayor motivación que el saber que estamos a través del ejercicio de nuestro ministerio, no solamente nosotros conociendo a Dios de una manera muy diferente, de una forma más gloriosa, sino que también la gente nueva que va llegando a casa
empieza a conocer a Dios, muchos de ellos por primera vez, y se asombran de la majestad, de la soberanía, del amor. Nombre usted la virtud que quiera nombrar de Dios, pero se asombran porque empiezan su jornada en su conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que usamos para eso? ¿Se acuerdan de los sistemas que hablamos al principio? Bueno, el sistema clave son nuestras experiencias de adoración. Más adelante vamos a hablar de eso. Nos motiva también el encontrar libertad. Mucha de la gente que viene del mundo y empieza a conectarse a la iglesia, vienen oprimidos, vienen encadenados, atribulados y empiezan a conocer de Dios, y con ese conocimiento y con ese entendimiento ellos empiezan a sanar heridas del alma, heridas del corazón. Dios empieza a transformar sus vidas, empiezan a encontrar libertades de pecados que los tenían consumidos, malos hábitos, tendencias carnales, de lo que sea que el enemigo haya utilizado en su vida pasada. Cuando ellos vienen y encuentran a Dios y empiezan a conocerlo a Él, se empieza a llevar a cabo una libertad genuina y verdadera en la vida de estas personas. Y simple y sencillamente el ver que esto está sucediendo delante de nuestros propios ojos como ministerio es como un balde de agua fresca en medio del desierto. Es encontrar nueva fuerza en el Señor cuando vemos lo que Dios está haciendo a través de la libertad que le está dando Dios, matrimonios que están al borde del colapso, familias que están desintegrándose, tanta confusión que hay hoy por hoy en nuestros jovencitos respecto a su identidad sexual, y que llegan y conocen a Dios y empieza a ver uno la transformación que el Espíritu Santo hace en la vida de ellos. Hermano, esto nos anima a seguir adelante. Y yo le he dicho al ministerio y a los pastores con los que tengo la oportunidad de convivir, el pastorado no tiene un buen salario, el liderazgo dentro de la iglesia del Señor no da un buen salario, pero tiene el mejor sistema de retiro que cualquier persona pueda soñar tener, porque ese sistema de retiro está allá en la gloria eterna, en el cielo, junto con nuestro Señor Jesús. Así que nos motivamos al ver que la gente está encontrando libertad en sus vidas. ¿Y cuál es el sistema que usamos para esto? Para que la gente sane, para que la gente realmente encuentre esa libertad. Hemos entendido que donde realmente sucede ese cambio, y lo que nos ayuda mucho para que esta gente pueda llegar a alcanzar este tipo de libertad, se da mucho en nuestros grupos de conexión, en nuestro sistema celular, ahí en un sistema más íntimo, más personal. Es que a través de las relaciones que se van armando y se van formando en los pequeños grupos, es que la gente empieza a desahogarse todo aquello que lo ha tenido oprimido. Las personas empiezan a encontrar familias o cristianos que tal vez pasaron por las mismas, exactamente las mismas circunstancias en las que hoy ellos se encuentran. Y cuando conocen el testimonio de estos cristianos que Dios ya los pasó por un proceso de libertad y se ven ellos reflejados, empiezan ellos otra vez a creer, empiezan ellos otra vez a pedirle al Señor que así como obró con estas personas, también obre en su vida, hermanos. La gente encuentra esa libertad. Y nosotros, pues bueno, nosotros queremos seguir haciendo lo que Dios nos puso por delante. También nos motiva descubrir nuestro propósito. Es importante saber cuál es el propósito, tanto colectivo como congregación, como personal, individual. Por ahí dicen que hay 2 días sumamente importantes en la vida de todo ser humano: el día de su nacimiento, el día en que naces, y el día en que te das cuenta para qué naces, para qué naciste. Y qué hermoso es estar trabajando en el ministerio, sirviendo en el ministerio, y ver cómo Dios usa a personas llenas de fallas, de faltas, incompletos, rotos, y cómo Dios los usa para llevar a cabo su propósito a través de la iglesia misma. Y ahí encontrar nosotros nuestro propósito mismo. Y como iglesia también, ¿cuál es el propósito? Porque es que Dios nos plantó en esta ciudad.
Porque es que Dios agarró una congregación como la nuestra y la plantó aquí. Entender el propósito nos ayuda cada mañana, cada día a seguir adelante, entendiendo los retos que están frente de nosotros, pero también entendiendo que hay un propósito en nuestra vida, en nuestra congregación, y el cual se debe de llevar a cabo. Efesios 4:7 dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Y para trabajar en esto usamos nosotros el sistema clave de educación cristiana. Nos motiva realmente creer que estamos haciendo la diferencia. Aquí en Stockton es una ciudad de aproximadamente 320,000 habitantes. Ya les decía, el 40% de esos habitantes son latinos. Y en esta ciudad de aproximadamente 340,000 habitantes, existen casi 400 iglesias, 400 ministerios. Saque usted la cuenta. Así que cuando nosotros nos plantamos, yo realmente me hice esta pregunta: ¿para qué necesita esta ciudad otro ministerio más? Ya tenemos 2 iglesias aquí de la Asamblea Apostólica, tenemos bastantes iglesias del movimiento del nombre de Jesucristo. ¿Para qué otra iglesia más? Y uno debe de estar seguro que realmente Dios lo está plantando ahí para hacer una diferencia. Vamos realmente a hacer algo distinto, algo diferente. Y eso nos motiva. Es decir, Señor, tú nos estás usando tal vez para alcanzar a un tipo de personas que mis hermanos no van a poder alcanzar. Tú nos estás llamando y nos estás estableciendo en este lugar para poder llevar a cabo un trabajo, una asignación específica que ningún otro ministerio va a alcanzar. Nos estás capacitando con dones, con recursos espirituales para llevar a cabo una asignación que solamente nosotros podemos hacerlo. En otras palabras, queremos hacer la diferencia. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire, le acabo de mencionar que hace poco llegó un ministro aquí con este don pues, discipulado en las cárceles. Antes de que este hermano llegara aquí, lo intentamos y nomás no funcionó porque no había una persona con esa vocación y con ese llamado. Entonces, a lo que nosotros nos limitábamos era a tener un tipo de visitación en las cárceles, pero hasta ahí. ¿Ok? Y ahora que llega este hermano y empezamos a estructurar el ministerio, ahora sí ya vamos a llevar a cabo este ministerio, porque ya tenemos el don. Pero antes de que llegara este hermano, aquí en la iglesia existe una iglesia, la segunda iglesia de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, el obispo, con el obispo Mendoza. Ellos son excelentes trabajando el ministerio de las cárceles, pero son excelentes. No conozco yo una iglesia que desarrolle y trabaje mejor el ministerio de las cárceles como esta iglesia. Tiene una estructura y un sistema muy hermoso, muy impactante. Entonces, cuando llegaba una familia a la congregación aquí con nosotros que nos decía, pastor, tenemos familia ahí adentro de la cárcel, queremos ministrarles, queremos que se le dé seguimiento. ¿Sabe lo que yo hacía? Yo le decía, mire, venga, lo voy a llevar con este pastor. Y yo lo llevaba personalmente. Nos juntábamos con el pastor Mendoza y le decía, mire, esta familia tiene esta necesidad, yo sé que usted lo puede ayudar mejor que yo. Y hacíamos esa transferencia y le dejábamos la familia. Y el pastor Mendoza se encargaba de ellos desde el inicio hasta el final. Yo entiendo que Dios a nosotros nos dio un tipo de dones para llevar a cabo cierto tipo de ministerio. Y si Dios no nos ha confiado algún don, pues entonces yo no me estreso ni me lleno de ansiedad porque Dios no me ha confiado ese don. Lo que sé es que Dios sí nos ha confiado otro tipo de dones y los tenemos que poner a trabajar en función a lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y lo que Dios le da a otra iglesia, a otra congregación, gloria a Dios por eso. Le confió Dios esos dones a esa iglesia y ellos lo trabajan de una manera excelente. Entonces, sin embargo, regresando a este punto número 4, creo yo que sí Dios nos ha dado ciertos dones
que nos confió para hacer la diferencia aquí en esta iglesia. Muy bien. Obispo, no sé si quiere, antes de seguir adelante, podemos hacer aquí una pausa, unas preguntas, o seguimos y dejamos las preguntas hasta el final. Yo creo que dejamos al final. Sigamos, que está muy interesante y al final le damos tiempo para las preguntas, sí. Perfecto. ¿Cómo nos movemos al éxito? No solamente como ministerio o como liderazgo, sino cómo es que una persona que llega por primera vez a nuestra congregación puede sentirse en casa y puede moverse hacia el éxito en su jornada de conocer a Cristo. Tenemos nosotros un promedio aquí en la iglesia de 25 personas que nos acompañan por primera vez cada domingo. Es el promedio que tenemos. 25 personas están llegando, 25 personas cada mes. A veces llegan más, a veces llegan menos, pero el promedio son alrededor de 25, un poquito más. Entonces, ¿cómo es que esas personas pueden llegar a la iglesia, a un ambiente desconocido, a una atmósfera totalmente extraña para ellos, sin embargo decir, aquí yo quiero quedarme, aquí yo quiero que Dios haga la obra en mi vida o que haga la obra en la vida de la familia, o inclusive gente que no quiere que Dios haga la obra en su vida? La realidad de las cosas es que antes de que Dios muestre su gracia para con nosotros, es muy difícil que querramos que Dios haga una obra milagrosa en nuestra vida. Pero llegan ellos y ven otra faceta del ministerio, no necesariamente una que tal vez un hermano que viene de otra congregación o que ya conoce de Cristo al llegar, pues ellos entienden de qué se trata un servicio, de qué se trata el ministerio, de qué se trata la vida del ministerio. Pero una persona que llega por primera vez aquí y que no sabe lo que es un ujier, que no sabe lo que es un líder, que no sabe lo que es una célula, que no sabe lo que es un ministerio, ¿cómo podemos hacer para que ellos puedan asimilar la vida de la iglesia y que no se les haga extraño? Entonces, de esta forma es como nosotros lo hacemos. El éxito es cuando la gente se está moviendo en la jornada espiritual que Dios tiene para ellos. Así como definimos nosotros el éxito, es cuando la gente se está moviendo en la jornada espiritual que Dios tiene para ellos. Tal vez no estás todavía muy adentro en las cosas de Dios, muy maduro en las cosas de Dios, vas llegando, acabas de llegar, muy bien, siempre y cuando te mantengas en ese curso que estás caminando dentro de tu jornada espiritual, sigue adelante. Eso te va a llevar al éxito. Pero no podemos nosotros esperar que una persona que llega por primera vez a la iglesia acepte las cosas espirituales, acepte las disciplinas de la iglesia, acepte las formas y los métodos de la iglesia como una persona que ya tiene aquí 10, 15 años y que ya conoce bien cómo es la vida cristiana. Entonces debemos de ser realistas con eso. Mire, esto es bien importante. Cuando yo entendí esto por primera vez, eso me quitó una losa de la espalda y me dio mucha paz. A nuestra congregación llega este tipo de demografía cada domingo a la iglesia. Cada domingo estamos teniendo nosotros en promedio una asistencia de 500 personas aquí en la iglesia. Aparte tenemos un ministerio, le llamamos nosotros, de voluntarios que están trabajando con los niños en el estacionamiento, en los diferentes equipos de trabajo, de producción, de multimedia, de alabanza y adoración, de seguridad, de cafetería, todos los equipos de trabajo. Tenemos aproximadamente entre 60 a 70 personas todos los domingos trabajando y es un sistema donde se van rotando para que no se consuman ellos nada más en el servicio, sino que también estén congregándose y tenemos un personal lo suficientemente amplio de voluntarios para que la rotación pueda llevarse a cabo. Pero esto es bien importante. Cada vez que llega una persona a la iglesia, yo veo esta gráfica que ustedes tienen delante de nosotros. De izquierda a derecha, empezamos por la comunidad, la multitud, la congregación, los comprometidos y el núcleo. Entonces, debemos de entender que cada domingo aquí en la iglesia
Cada vez que nos reunimos de manera congregacional, esta es la demografía que se reúne. Tengo gente de la comunidad, tengo gente de la multitud, tengo gente de la congregación, tengo gente de los comprometidos y tengo gente en el núcleo. Y yo como pastor debo de entender esto. Yo no puedo pastorear a los de la comunidad como pastoreo a los del núcleo. No puedo dirigirme a los de la comunidad como me dirijo a los del núcleo. Pero escuche, no puedo tener la misma expectativa de alguien que pertenece a la demografía de la comunidad como a alguien que pertenece a la demografía del núcleo. Mis expectativas cambian de acuerdo a el grado de compromiso y de maduración del miembro. Vamos a definir poquito esto porque es bien interesante y no quisiera que quedara confuso. Miren, voy a hablar por nosotros, pero seguramente ustedes como pastores también lo experimentan. Cada domingo yo tengo gente que llega aquí a la iglesia y vienen a formar parte de la comunidad. Esta es la gente que viene una vez al mes, 2 veces al mes, y que no ha logrado conectarse a la vida de la iglesia. Pero aquí está, fielmente, una vez al mes, y viene y descarga toda su conciencia a la hora de hacer el llamado, y pasa y llora, y le pide perdón a Dios por todos sus pecados, y luego se regresa al mundo por 3 semanas. Y cuando trae la conciencia bien cargada, vamos otra vez a la iglesia. O que ya le regresó el problema o la dificultad, y ahí viene. Y nomás no logra conectarse a la iglesia. Entonces, yo no puedo decir, él no es parte de la iglesia, él no es parte de esta comunidad de fe, ¿verdad? Entendemos que no tiene ciertos privilegios o que no se le puede exigir cierto compromiso por el lugar donde se encuentra en su jornada espiritual, pero lo hacemos parte de esta comunidad de fe y lo contamos como parte de esta comunidad de fe. No lo contamos como miembro activo, pero sí lo hacemos sentir que es de casa. Es esta gente que tal vez me ve en el supermercado y vamos coincidiendo ahí, ellos van con su familia y le dicen, mira mamá, te presento a mi pastor de la iglesia donde yo me reúno. Y tal vez nada más viene una vez al mes, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de personas que está en la comunidad. Pero luego está el tipo de personas que está en la multitud. Es gente que viene domingo tras domingo tras domingo, no falta, está aquí cada domingo constantemente, fielmente, y aplauden y alaban y dan y hasta ofrendan y se gozan, pero en cuanto se acaba el servicio, vámonos y nos vemos el próximo domingo. Y usted trata de involucrarlo con las fraternidades, en el sistema celular, con los grupos de conexión, con los grupos pequeños, y nada más no logran conectarse. Pero aquí van a estar cada domingo. Y luego están los que aparecen en la congregación, en el círculo de la congregación. Esos son los que están cada domingo, los que están entre semana, los que se reúnen a los grupos pequeños, los que están siendo parte de las fraternidades, los que están haciendo que el corazón de la iglesia siga latiendo. Ahí están ellos. Y luego están los comprometidos. Estos son aquellos que llevan a cabo el trabajo de la visión, que ejecutan la visión y que son los que están bien comprometidos, como su nombre lo indica, en que la visión se lleve a cabo. Son los maestros de los niños, los directores de las fraternidades, los líderes de los grupos pequeños, son los que están encargados de todo el trabajo. Muchos también le llaman el liderazgo. Y luego está el núcleo. Y ese es un pequeño grupo de personas que están ahí porque le interesa que la iglesia deje un legado, que la iglesia continúe, que la iglesia tenga éxito. Pero mire, me he dado cuenta que la mayoría de las personas que por lo regular existen y están en este pequeño círculo del núcleo, que vale la pena decir, entre más vas avanzando desde la comunidad hasta el núcleo, la tendencia es la misma, el número se hace más pequeño. En la comunidad hay muchos, en la multitud hay muchos, en la congregación hay muchos, en los comprometidos hay menos y en el núcleo todavía hay menos. Y algo que me he dado cuenta acerca del núcleo es que por lo regular los que están ahí en el núcleo, claro, están porque quieren que la visión se lleve a cabo,
porque tienen una vocación ministerial, pero muchas de las ocasiones los que están en el núcleo están ahí por el pastor, están ahí por el líder, porque quieren que al pastor le vaya bien, porque quieren que el líder tenga éxito, porque quieren que el pastor o el líder lleven a cabo la asignación que Dios les dio a ellos. Y son personas leales, gente fiel, gente que va a estar contigo espalda a espalda y van a luchar las batallas juntos, las que lleguen y las que estén por venir. Y es gente muy leal. Entonces, yo como pastor, entendiendo esto, sé que los de la comunidad tienen cierto tipo de necesidades, los de la multitud tienen otro tipo de necesidades, los de la congregación tienen otro tipo de necesidades, los comprometidos también, los del núcleo también. Y aunque tal vez predico de forma general y enseño de forma general, yo debo de entender para no frustrarme. Yo no puedo esperar que los de la comunidad den y lleven a cabo el mismo compromiso que los del núcleo. No puedo corresponsabilizar a los de la multitud como tal vez corresponsabilizaría a los de la congregación. Hay expectativas distintas. Todas las frustraciones en la vida del ser humano tienen su mismo origen, el mismo punto de nacimiento. Cuando una expectativa no se cumple, no se lleva a cabo, la frustración nace. Yo esperaba esto de este hermano, de aquella persona, y no se cumplió y empiezan a nacer la frustración. Y muchas veces estamos frustrados con los que están con la comunidad. ¿Por qué no vienen más seguido? ¿Por qué no se comprometen? ¿Por qué no se conectan? Pues porque son de la comunidad. No se supone que deberían de hacerlo. Eso pídaselos a los de la congregación o a los comprometidos. El trabajo de uno es lograr identificarlos, no para ponerles etiquetas, sino para entender dónde es que ellos van en su caminar con Cristo, en su jornada espiritual, dónde es donde ellos se encuentran. Ahora, esto es bien importante. Los de la comunidad no significa que sea gente no creyente. Puede haber personas que ya tienen años de convertidos y siguen en la comunidad. Siguen viniendo una vez cada mes. Siguen sin querer comprometerse. Siguen tratando de vivir lo más cercano a la línea del pecado, a ver hasta dónde se pueden acercar sin buscar comprometerse en su vida de santificación. Y uno como pastor, cuando entiende esto, uno descansa porque sabe que no todos están en el mismo lugar y no a todos se les puede exigir lo mismo y no a todos se les puede demandar de la misma manera. Pero mientras que los de la comunidad sepan que pueden trasladarse a la multitud y los de la multitud sepan que pueden trasladarse a las de la congregación y que sepan también además cómo hacerlo y los de la congregación sepan trasladarse a los comprometidos y los comprometidos al núcleo, gloria a Dios. Hay un avance, hay un progreso y para nosotros a eso le llamamos éxito, cuando las personas van progresando. Comunidad. Movemos gente de la comunidad a la multitud mediante la creación de servicios de celebración semanal donde puedan experimentar la presencia de Dios. En otras palabras, si antes nada más venías un mes al servicio del domingo, déjame asegurarme de que cada servicio dominical sea un servicio potente. Porque mi objetivo es que vengas de un servicio al mes a que vengas todos los domingos del mes. No te quiero llevar directamente de la multitud al núcleo o de la comunidad al núcleo. Te voy a llevar paso por paso. Entonces, quiero mover de la comunidad a la multitud, asegurándome de que cada domingo la gente diga, wow, qué servicio tan potente. La palabra estuvo, me redarguyó, la palabra puso tristeza en mi corazón que me está llevando al arrepentimiento, la alabanza, la adoración, realmente pudimos conectarnos directamente al cielo y sentir cómo estábamos nosotros teniendo una experiencia gloriosa, íntima y personal con nuestro Rey. Debemos de tener cuidado, porque mire, los hermanos a veces aguantan todo, pero los que van llegando no. No aguantan servicios maratónicos de 3, 4, 5 horas. Los hermanos tal vez sí, ¿verdad? Ya están ahí. Pero la gente que va llegando, ellos en los primeros 20 minutos, no sé cómo sea allá en su país donde ustedes radican, pero acá con nosotros, en los primeros 20 minutos de que cruzan la puerta,
Ellos ya tomaron una decisión si van a regresar o no van a regresar. En los primeros 20 minutos. Entonces, si usted tiene buenos adoradores, ponga buenos adoradores. Si tiene buenos ministros para que estén dirigiendo el servicio, ponga el mejor que tiene. El mejor predicador, que se preparen lo mejor posible, ponga a la gente más, con la sonrisa más hermosa a la entrada de la iglesia, darle la bienvenida a la gente que está llegando, ponga de ujier a la persona más amable, más simpática, para que pueda ahí serle de gracia a la gente que está llegando. Debemos de pensar en los detalles. Todo lo que sucede en nuestros servicios dominicales es importante, hasta el último detalle. Entonces, movemos nosotros, la gente de la comunidad, la gente de la multitud, asegurándonos de que cada servicio, cada reunión general sean servicios potentes, donde ellos puedan experimentar la presencia de Dios. Movemos gente o personas de la multitud a la congregación, pidiéndoles que se comprometan con la visión y se unan activamente a un grupo de conexión o a algún ministerio. ¿Cómo movemos gente de la multitud de la congregación? Bueno, envuélvete, comprométete con algún ministerio, con los jóvenes, los varones, las damas o algún otro ministerio que esté en función, o conéctate a un grupo de conexión. Y de esa manera nosotros nos aseguramos de que la gente siga más conectada. Nosotros, la forma en cómo desarrollamos nuestra semana es así. Los lunes tenemos el discipulado de liderazgo. Martes y miércoles los dejamos para los grupos de conexión, ¿ok? Que es nuestro sistema celular. Los jueves son los ministerios. Congregan aquí los ministerios diferentes, el Ministerio de Alabanza, el Ministerio de Adoración, el Ministerio de Educación Cristiana, y tienen sus capacitaciones, sus funciones, o están desarrollando algún programa que está en vigencia. Los viernes tenemos Educación Cristiana, que ya les explicaba qué es. Los sábados procuramos dejarlo libre para la familia, ¿verdad? Aunque siempre hay algo sucediendo. Y los domingos es nuestro servicio de celebración de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Empezando enero del próximo año, ya vamos a tener nuestro segundo servicio. Vamos a lanzar nuestro segundo servicio aquí en casa. Entonces, es la forma en cómo nosotros nos desarrollamos y tratamos siempre de conectar a la gente de la multitud para que pueda pasar a la gente de la congregación a través de alguno de estos grupos de conexión o ministerios. Congregación. Movemos gente de la congregación a el grupo de los comprometidos, ayudándoles a descubrir y desarrollar sus dones espirituales. Es decir, ¿cuál es ese don? ¿Cuál es esa virtud, esa gracia, ese recurso espiritual que tienes? ¿Y cómo lo puedes poner por obra y en función para el ministerio? Y les ayudamos. Y los comprometidos, movemos personas comprometidas al núcleo, al involucrarlas en el ministerio con otros. Ahora sí, a trabajar se ha dicho y a desarrollar esos dones a través del ministerio. Nuestras experiencias de adoración. Obispo, ¿hasta qué horas tenemos? Y ya estaríamos en tiempo. Ok. Pero, a ver, la verdad que estaba muy, muy bueno. Hablábamos recién por mensaje con el obispo Alberto. Podríamos coordinar una segunda sesión próximamente, ¿no? Pues la verdad que está muy Claro que bueno. sí. Y no quisiera apurarlo y a lo mejor sí dar un tiempo ahora para algunas preguntas, porque está realmente muy, muy, muy bueno. Claro que sí, obispo. No quiero abusar del tiempo y no quiero pasarme, y estoy a su disponibilidad para en el futuro. Si quiere cerrar este tema o dar un cierre y luego Sí, pasamos un tiempo de preguntas. mire, lo cerramos precisamente con esto. Lo que está a continuación es cómo es que nosotros llevamos a cabo lo que conocemos como experiencias de adoración o los servicios inspiracionales. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo los eh, desarrollamos? ¿Cómo los programamos? Y también cómo es que trabajamos en nuestro sistema celular. Cómo está compuesto, la estructura, la metodología, el sistema, todo lo que tiene que ver con la composición social de los grupos de conexión. Lo podemos dejar para después, todo esto, Ok. si es que así ustedes lo desean.
Bien, si quiere dejar de compartir, así lo vemos todos, lo ven Claro, todos, y vamos a pasar a un tiempo de preguntas. permítame, ¿eh? Mm. A ver si yo puedo hacerlo acá. Si puede hacerlo, hágalo, por favor, porque aquí me quiere sacar de la junta si lo hago. No, 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 ahí, tengo que compartir así. Ahí, Eso, ahí estamos. perfecto. Perfecto. Bueno, obispo, pastor, vamos a dar tiempo para algunas preguntas. Lo primero que a lo mejor podría comentarle es que estamos en un proceso de hace varios años intentando establecer lo que es la estrategia de Jesús y, y yo creo que lo que es muy interesante del lado de lo que usted está planteando es el tema de que es un punto de vista distinto a lo mismo, ¿no? Es decir, estamos hablando de grupos pequeños, estamos hablando de discipulado, y creo que lo primero que vemos acá es que no importa cuál sea el método, siempre y cuando haya un método, porque creo que quedó claro que el éxito está en el sistema. Es así, ¿verdad? Exactamente. Y los elementos de la estrategia de Jesús los llevamos nosotros a cabo y los ejecutamos acá también, pero de forma distinta. Por ejemplo, el Día del Amigo, nosotros hacemos vamos a llamarlo así, mini Día del Amigo cada domingo. El enfoque está en el amigo y los hacemos sentir bienvenidos desde el día que llegan. Los retiros espirituales, nosotros también los estamos haciendo constantemente, pero aquí en la iglesia nos aseguramos de tener esos espacios, esas plataformas donde ellos puedan conectarse de manera totalmente aislada y que ellos puedan tener esa administración más enfocada. Y todos los elementos de la estrategia de Jesús, nosotros llevamos a cabo, pero de una manera un poquito más, vamos a llamarle personalizada. Sí, lo que yo quería acá rescatar de esto es que es lo que animamos a los pastores también, a que cada uno personalice la experiencia de la mejor manera que se adapte a su comunidad, a su iglesia, a la idiosincrasia del lugar. Digamos, eso es importante. Así que está bueno y nos gusta escuchar voces que sean un poquito distintas a lo que venimos hablando y que nos dicen, ah, bueno, podría pensar, porque hay algunos que a lo mejor piensan que si no se hace exactamente de determinada manera, está mal. Y lo que está bien es Mateo 28:19, ¿verdad? Que también es el texto que deberíamos seguir, ¿no? Es decir, ir y hacer discípulos y bautizarlos y todo eso, pero teniendo un método. Acá hay algunas preguntas que, a ver, que fueron surgiendo a lo largo de la charla. Em, Primero, eh, ¿cuál sería, en cuanto a las personas que son núcleos de comprometidos, eh, cuál es el porcentaje de la iglesia que representan más aproximadamente esa gente? Si lo sabe. Sí, en el núcleo, Sí, dentro del núcleo, hermano, yo creo que hablar de porcentaje no es necesario. eh, Está dentro de este número. ok, Los que son ok, del núcleo, ok. ¿verdad? Son menos de 10. Son menos de Ok. 10 los que realmente están ahí a capa y espada y que son los que están luchando hombro a hombro. Tenemos mucho liderazgo dentro de los comprometidos, gracias a Dios. Claro, Pero los que están en el núcleo, son muy pocos, son contados. bien. Y después en el núcleo de los comprometidos tampoco es tan en grande ese grupo, ¿o sí? No, es aproximadamente como el 20%. El Ok, 20% de los que están en los comprometidos, el 20% de la membresía, son los que hacen por lo regular el 100% del trabajo. Y creo que este es un porcentaje que a lo mejor la mayoría de los pastores se sienten identificados, ¿verdad? Los comprometidos o el núcleo de los comprometidos
o círculos comprometidos, perdón, siempre anda por ahí alrededor del 20% de la membresía. Yo podría decir que acá con nosotros somos unos 140, 150 personas, todo el liderazgo, que por cierto es a los que yo pastoreo de manera más cercana. Excelente. Sí, bueno, esto quita un poco de presión para aquellos que a lo mejor piensan que toda la iglesia tiene que estar No, sí o sí involucrada. Es decir, sería, está sería bueno y excelente. creo que vamos a utilizar ese gráfico para seguirlo con los pastores también. Sí. Em, había una pregunta ahí, porque en un momento usted comentó de que usted exige que todo el liderazgo dedique al menos un año de su ministerio a trabajar haciendo otros discípulos. ¿Fue así? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que, Sí, digamos, claro. Déjeme aplicarlo. Por ejemplo, un líder de una célula o de un grupo pequeño debe sí, de tener a un codirector. Nosotros lo llamamos director y codirector. Cada director tiene que tener un codirector y la función es el discipularlo para que después de un año de discipulado, ese grupo de conexión pueda multiplicarse y se establece un nuevo grupo de conexión con un par de familias que surgen o que se desprenden del ya establecido, y por lo regular el que se va como nuevo director es el que estaba funcionando como codirector, pero se va después de un año de discipulado, de capacitación por el director. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el director de los varones. Él tiene un codirector y cuando se invita a alguien a que trabaje, como vamos a usar este mismo ejemplo, como director de varones, se le pide que por favor empecemos a trabajar en la formación de una mesa directiva, y el codirector esencialmente o potencialmente es el que va a funcionar como el director, ya sea el año entrante o tal vez durante 2 años. Pero la idea detrás de esto es que exista una continuidad en el trabajo del discipulado. Y es algo que se maneja mucho aquí, el discipulado pensando, yo soy el encargado ahorita, pero el año que entra tal vez no. A todos los directores se les pide que se comprometan por lo menos un año. Y durante ese año tienen que estar trabajando en la capacitación, en el reclutamiento, en la capacitación y en todo lo que tiene que ver con el proceso del discipulado. claro, es un mínimo, no es que sea tampoco un máximo. Terminó el servicio Así, militar y... exacto. Es un mínimo, exacto. Es una Ok, muy buena forma de ponerlo. y aquí me está llegando otra que surgió de esto que estaba diciendo antes, porque tenemos en este momento algunas iglesias que están trabajando con la estrategia, están teniendo algunas crisis con cómo convive los grupos de conexión, los grupos celulares, los grupos de amistad, con lo que son las sociedades o ministerios de varones, de mujeres, de damas, de jóvenes. eh, cómo conviven, porque en algunos casos se nos ha llegado a decir de que, bueno, tienen que desaparecer porque todo sucede en los grupos. Otros Sí. dicen, no, tienen que permanecer. Y la verdad que estamos abiertos a escuchar porque sé que hay pastores que les va a servir esta información. También creo que para sacarse presión un poco de encima acerca de lo que hemos estado escuchando también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una idea más tradicional es las fraternidades. Nosotros todavía tenemos fraternidades de damas, de varones, de jóvenes, de niños. Y la razón por la que hago o hacemos eso es porque son una manera excelente para ayudar a pastorear al grupo. Entonces, si toda la congregación, nosotros ahorita estamos por debajo del 50% de la congregación conectándose a los grupos de conexión. Esa es nuestra realidad. Cada semana están conectándose como 300 personas en nuestros grupos de conexión, en diferentes ciudades, en diferentes grupos pequeños, pero no toda la congregación se conecta ahí. Entonces, existen otras plataformas donde la congregación se puede conectar. Por ejemplo, hoy en nuestro espacio de educación cristiana, las damas tienen su propio espacio, los varones tienen su propio espacio, los jóvenes tienen su propio espacio. Entonces, es una forma
que yo considero todavía muy productiva para seguir pastoreando a la iglesia y que sea un apoyo y un soporte al pastor mismo, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido ningún conflicto entre los grupos de conexión y las fraternidades. De hecho, tenemos grupos de conexión que son manejados por las fraternidades. Por ejemplo, tenemos algo que se llama Cuarto de Guerra, es patrocinado por los varones. Tenemos Hechos 1.8. Cuarto de Guerra es un espacio de oración y ministración. Hechos 1.8 es un espacio de testimonios y eventos sociales, también por los varones. Las damas tienen, por ejemplo, el ministerio de Esther, el ministerio de oración. Ellas tienen también sus propios grupos de conexión, feminidad espiritual. Tienen diferentes grupos de conexión que son más por interés común y que son manejados por las mismas damas y por los mismos varones. Y los jóvenes hacen exactamente lo mismo. Así que tenemos nosotros, en esencia, dos tipos de grupos pequeños, los tradicionales y tenemos los que son por interés común. Y esos de interés común son por lo regular manejados por las mismas fraternidades. Excelente, excelente. Bueno, yo quiero ahora, sí, a ver si hay alguna pregunta más, porque estas son las que me habían pasado. Obispo Alberto, lo tengo ahí, lo tengo también al obispo Rubén Kisiel también por ahí. A lo mejor ustedes quieren también sumar algo más a esta serie de preguntas. Sí, por ejemplo, preguntarle sobre el tema de lo que es todo el discipulado, la enseñanza. ¿Lo tienen todos, son presenciales o utilizan, por ejemplo, Zoom o alguna otra aplicación No, para las reuniones? ahorita solamente tenemos un par de grupos de oración que son por Zoom y son en la Mm, madrugada, a las 5 de la mañana uno y otros a las 6 de la mañana. Si ya no están de madrugada. De ahí en demás, todos nuestros puntos de contacto son personal, son en bien, persona. Todos, absolutamente todos. Nos costó trabajo después de la pandemia, pero claro. gracias a Dios ya. Bien. No sé, ¿alguna otra pregunta más que quede dando vuelta por ahí que no me haya llegado, mis hermanos? Sí, pastor, buenas noches. Paz Buenas de Cristo. noches. Padre Cristo. Una pregunta al pastor Sarabia. Primero es una bendición recibir una información así tan preciosa para nosotros muchas veces que estamos en provincia desde Perú, en la ciudad de Trujillo. Mi pregunta era, ya que el pastor habló sobre una iglesia estructurada, ¿no? Entiendo que maneja un organigrama, un manual de funciones, y si es así, pastor, en cuanto a indisciplinas que pueda existir dentro de la congregación, ¿cuál es la contingencia que ellos tienen? Porque entiendo que una congregación tan grande también debe haber indisciplinas, ya que el Sí, pastor nos ha mostrado lo más bonito de su congregación, pero yo sí. quiero entrar por esa parte. ¿Cómo manejamos la indisciplina en una multitud de 700 personas, ¿no? Ay, hermano, usted tiene un corazón de pastor. Es muy cierto. Entre más crece la iglesia, hermanos, también los retos crecen y detalles como los que menciona Pastor Ernesto, ¿verdad? Sí, sí, pastor, sí. Aún todavía no me gradúo, pero estamos en ese camino, pastor. Ah, ok. No, pues Dios le bendiga y que Dios le... Yo siempre le digo a la gente que quiere ser pastor, mira, si estás dispuesto a perderlo todo, tu dinero, tu casa, tu tiempo, tu cabello, tu salud, éntrale con todo, mi hermano. Sí, mire, es bien importante. Tenemos nosotros reglamentos internos y por lo regular los ministerios más numerosos tienen su propio reglamento de disciplina. Por ejemplo, el Ministerio de Alabanza y Adoración. Es un ministerio con el que uno como pastor siempre tiene algún tipo de detalles por ahí, precisamente por situaciones, ya sea cuestiones de falta moral o de conducta, y tenemos ya un reglamento interno bien establecido, bien estructurado, donde todos los que son parte del ministerio están conscientes de ese reglamento. Hay ciertas situaciones que el mismo liderazgo las pastorea y las resuelve.
Y hay otras donde solamente el ministerio pastoral tiene esa facultad de atender ciertas situaciones o circunstancias que se puedan llevar a cabo. Pero tenemos nosotros un reglamento para el cuerpo ministerial, para el liderazgo, situaciones como acá en Estados Unidos, sobre todo en el estado de California, todos los ministros, todos los aspirantes al diaconado, todo el liderazgo, por ley necesitan irse a hacer acá le llaman background check. Le revisan su historial criminal, todos. Tenemos que tomar demasiados talleres y cursos de prevención de acoso sexual. Tenemos nosotros que estar constantemente capacitándonos en muchos asuntos relacionados a la disciplina y a la conducta ética de nuestro ministerio. Entonces, para nosotros tener bien organizado eso, sí necesitamos tener algo por escrito, reglamentos internos para cada ministerio, y luego también tenemos pues el reglamento de nuestra Carta Magna, ¿verdad? Nuestra propia constitución de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y tendemos siempre a regirnos en base a eso. No sé si respondí su Ok. pregunta, ¿no? Amén, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta más? Si no, bueno, ya creo que es bueno que aviso de que todo esto obviamente ha sido grabado, está siendo grabado. Va a quedar disponible luego en el canal de YouTube de Educación Cristiana. Vamos a estar compartiendo digamos, el video para aquellos que quieran repasarlo o compartirlo con el liderazgo de sus iglesias, para poder sacar, digamos, temas y poder seguir masticando la información que hemos recibido. Aquellos que quieran el PowerPoint también con la presentación, de hecho es bastante más amplio que lo que vimos, creo que llegamos a la mitad más o menos, Más o Pastor. menos. Así es. Así que bueno, tenemos ahí, ya lo vamos a estar comprometiendo. No lo voy a hacer públicamente porque eso no se hace, pero lo vamos a estar comprometiendo para hacer una segunda parte, que creo que va a estar muy, muy bueno. A su disposición, obispo. Bueno, muchísimas gracias. Quiero invitar al obispo Rubén Guisiel, supervisor de Icono Sur, que está con nosotros también, que nos pueda saludar y a la vez también ya despedirnos, darnos unas palabras si es de su deseo. Y ya estaríamos terminando en esta noche. Gracias, obispo Adrián, Paz de Cristo, obispo Aren, pastores, obispo, pastor Sarabia. Quiero felicitar al pastor Sarabia, muy impactante el crecimiento que Dios le ha dado en estos pocos años, y hay mucho para aprender, y mientras el hermano exponía toda la enseñanza, decía varias cosas interesantes, ¿no? Y un sistema de trabajo, lo que subrayó el obispo Adrián, ser flexible, sobre todo el Señor. Y si el Señor que tiene el pastor Sarabia ahí en Estados Unidos, lo tuvo su papá, que tuvo 3.000 miembros, es el mismo Señor que también tenemos aquí en la región de Cono Sur, en Argentina, y si alguien lo hizo es porque se puede hacer. Tengo una pregunta para el pastor Sarabia. Veo que hay una estructura muy importante de ministerios. La iglesia que usted pastorea apunta a una iglesia celular, o sea que toda la iglesia esté integrada en grupos celulares, o una iglesia que tenga células. No, somos una iglesia celular. Somos una Excelente. iglesia de células. Y